Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y antes de comenzar me gustaría dar algunas breves excusas de por qué me he desaparecido este tiempo. Y es que he estado navegando por otros mares que tienen nombre de libro, que bueno, eso hablaré en otro momento. Así que he estado ausente pero no inactivo. He continuado compartiendo cuestiones en mi newsletter, que más que un newsletter es como un diario. Pues ahí voy compartiendo algunas ideas, reflexiones, comentarios, críticas también sobre cuestiones que me han suscitado alguna lectura. Entonces, evidentemente todas relacionadas de una u otra forma con la computación. Y también, bueno, recordar que tengo un canal de YouTube donde subo algunos vídeos que también son reflexiones, pero añado de vez en cuando algún tipo de reseña de algún libro que considero que es un formato mucho más adecuado que hacerlo en formato podcast. Entonces ahí también practico igual una manera de comunicar contenido de manera audiovisual, ¿no? Al final es una forma también de practicar. Bueno, dicho esto, me gustaría comenzar con el episodio de hoy. El episodio de hoy trata sobre la historia de la computación, sobre ciertos personajes de la historia de la computación, que mejor dicho podríamos llamar la prehistoria de la computación, porque son personajes no tan conocidos ya de hace bastantes siglos atrás, y no son personajes como Turing, como McCarthy, como Lamport, como Dijkstra y como tantos otros que son personajes que aparecen, que surgen en el siglo XX, que es donde realmente el concepto de computación nace, ¿no? Se forma y se formaliza, se le da un significado y no tan solo pasa a ser un tema acotado para un grupo de académicos, sino que también ahora cualquier persona más o menos entiende lo que es la computación o ya lo puede asociar a ciertos dispositivos electrónicos que son los computadores que ocupamos a diario. Entonces en este episodio voy a hablar sobre 2 personajes que están presentes en la etapa que yo le llamo precomputación o protocomputación, ¿no? Es decir, la fase previa al primer computador digital, ¿no? que podríamos datarla a mediados del siglo XX. Y mucho más atrás que Charles Babbage y Ada Lovelace, ¿no? Que son ya del siglo XIX. Entonces me refiero a Ramon Llull y a Gottfried Leibniz. Entonces, Ramon Llull nació en Palma de Mallorca, España, de 1235. Y al igual que Leibniz, tienen la cualidad que trataron una enorme cantidad de temas, ¿no? O sea, eso ya los diferencia de muchos otros pensadores. Trataron innumerables temas, desde cuestiones muy racionalistas hasta cuestiones incluso de índole moral, o sea, de índole ética, ¿no? Y bueno, Llull ha pasado bastante desapercibido en la historia de la computación. Si uno empieza a rastrear los personajes que han influido en la historia de la computación, que han puesto algunos cimientos, algunas ideas que más adelante con los siglos posteriores ya nacería lo que es la computación como tal, Leibniz siempre aparece, ¿no? O sea, ya veremos por qué. Pero Ramon Llull es bastante desconocido, ¿no? Salvo algunos artículos por ahí escritos por investigadores catalanes, porque al final, claro, Ramon Llull es catalán. Y bueno, si uno empieza a analizar un poco su obra, hay muchos escritos que están bastante dispersos. Él
como dije anteriormente, escribió sobre muchas cuestiones y hay muchos temas que lo va tratando a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, no es simplemente que trate un tema en particular y lo termine en un libro y después se vaya a otro tema, sino que lo va de manera incremental, a medida que pasan los años, va añadiendo cosas a sus ideas. La conexión que tiene Ramón Llull con la computación es bastante interesante porque él propuso en algunos de sus textos ideas muy interesantes que después Leibniz lo citaría, de hecho, cuando crearía un poco la idea de ese lenguaje universal, ¿no? Que hablaremos más adelante. Y Ramón Llull propuso un sistema lógico, una especie de lenguaje formal, donde a través de ciertas reglas, ¿no?, se creaban ciertas combinaciones. Y estas combinaciones, este sistema que estaba proponiendo él era bastante curioso porque él era profundamente católico, o sea, estamos hablando en la época del cristianismo, en la Edad Media, y él quería crear un sistema que creara preguntas, ¿no?, a través de ciertos conceptos, algunas palabras, para poder comunicar a las personas unas que son cristianos con los que no son cristianos, es decir, con los judíos, con los musulmanes, ¿no? Entonces él ya propuso en aquel tiempo un sistema formal que permitiera comunicar, por así decirlo, aspectos de la filosofía con la religión, ¿no? Una forma casi como de llevar por el buen camino a los que no son cristianos, ¿no? Cómo relacionarse con ellos, ¿no? Entonces, en base a este sistema formal de ciertas reglas, ya él incorporaba cuestiones como el operador binario, ¿no? O sea, si ocurre esto, entonces ocurre lo otro. Y también operador ternario, ¿no? Entonces, ese tipo de reglas, que son los fundamentos de la computación, en el sentido de tener reglas, y según ciertos inputs, bueno, aparece otra salida, es fundamental para construir cualquier sistema formal, ¿no? Obviamente que lo que había propuesto Jules era bastante rústico, ¿no? Bastante básico y bastante limitado, en el sentido de que los atributos divinos, como él le llamaba, era un conjunto de letras, ¿no? De letras, que eran 9 letras, y cada una de las letras significaba un concepto, una palabra, y en base a esas palabras, esos conceptos se iban formulando, se iban apareciendo nuevas preguntas, ¿no? Una forma de comunicarse, ¿no? Una especie de generador de preguntas del lenguaje natural, ¿no? Y bueno, de estas letras aparecen conceptos como bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad, gloria. O sea, son todos conceptos muy relacionados con la religión, con la forma de comportarse en el mundo. Así que Jules tuvo esta genial idea de crear este sistema formal. Y una de las cosas interesantes, además de Jules, es que ese sistema formal él lo expresó de una manera geométrica, o sea, de una manera visual. Si uno busca a Ramón Llull y escribe el nombre de esta obra donde aparece esta cuestión, que se llama Ars Generalitatis Ultima, que está escrito en latín, que significa algo como el último arte general, uno ahí ya puede observar un poco estas figuras geométricas, ¿no?, que se van creando combinaciones, que es bastante interesante, bastante creativo, porque va creando una especie de disco que va rotando y va creando nuevas combinaciones con estas letras, ¿no? Y que estas letras están asociadas a un sistema discreto que son de palabras, ¿no?, que las que mencioné anteriormente, como bondad, virtud, todo ese tipo de cuestiones. Y en base a esas palabras se van construyendo preguntas, ¿no? Entonces uno va dando unas ciertas combinaciones de letras, como por ejemplo A, C, D, y eso significa una pregunta. Después coloco D, H, I, y me puede generar otra pregunta, ¿no? Y esa manera de construir preguntas en base a ciertas reglas, en base a este sistema visual, que es como una especie de disco que va rotando, va creando combinaciones, es lo que hace este sistema formal de Jules, que, y ahora viene la parte interesante, es que Leibniz después lo cita en uno de sus textos famosos, que es el que se llama Ars Combinatoria o Arte Combinatorio. Y es ahí donde ya doy paso a mi segundo invitado, que es Leibniz, que él en este trabajo ya empieza a colocar las primeras piedras en lo que sería su gran trabajo de la idea del lenguaje universal. Este trabajo que se llama en español disertación acerca del arte combinatorio sería como los primeros cimientos de esa idea, ¿no?, que lo escribió bastante joven, o sea,
por ahí en 1666, y ya el tema del lenguaje universal, que lo desarrollaría más adelante, y que trataba de una especie de oráculo, ¿no? Una especie de lenguaje que permitiera responder las grandes preguntas de todo tipo de conocimiento, ya sea matemático, humanístico, filosófico, ¿no? O sea, una especie de chat GPT, pero bastante más evolucionado, ¿no? Algo así, ¿no? Ese es como el gran sueño de Lightning, ¿no? Tener una especie de un lenguaje artificial, ¿no? Que pudiéramos hacer una pregunta y nos dieran una respuesta. Hay que también enmarcar a Lightning como un filósofo racionalista, o sea, él creía realmente en los lenguajes formales, la parte lógica, ¿no? Del pensamiento, que de hecho cuando cita a Joule también lo critica, porque le dice, bueno, el sistema de Joule era de 9 letras que se iban combinando para generar este tipo de preguntas, ¿no? Pero claro, esa cantidad de combinaciones es bastante estricta, bastante acotada, ¿no? Entonces el Lightning también lo critica en ese sentido, porque hace un sistema que es tan acotado. Pero si nos damos cuenta, el periodo de tiempo de Jules y Lightning fueron prácticamente 3 siglos. Entonces las ideas de Jules fueron bastante novedosas para su época, y la de Lightning para qué hablar, ¿no? De hecho, Lightning, en muchos libros de computación, de historia de computación, como el de Martin David, ¿no? Que es uno de los grandes libros en inglés, que se llama The Universal Computer, ahí ya él menciona, él parte un poco con los comienzos de la computación con Lightning, ¿no? Con esta idea del lenguaje universal. Porque esta idea del lenguaje universal aplica para muchas cuestiones, ¿no? Aplica primero para los lenguajes de programación. Como diría Raymond Turner, la ciencia de la computación es un área dominada por lenguajes, ¿no? Por lenguajes formales. Entonces, claro, todo lo que es informática, todo lo que es computación, todo lo que es programación, está todo ligado a lenguajes, ¿no? Lenguajes formales. Entonces Lightning es básicamente el padre de esa idea, ¿no? Entonces su influencia es enorme. O sea, todo lo que es incluso los sistemas teóricos computacionales de Turing y Alonso Church, que fueron los cimientos de la parte teórica de la computación, son ideas que ya venían de Lightning, ¿no? Entonces Martin Davis en este libro comienza con Lightning, ¿no? Aunque él nunca mencionaba a Jules, ¿no? Al final Jules es un derivado porque Lightning lo cita, ¿no? Pero ha sido bastante olvidado. Eso pasa muchas veces con algunos autores, quizás porque tiene una obra tan vasta, que trataron temas quizás que tienen que ver más con cuestiones religiosas, como que se les apartó quizás, o no se le dio la importancia suficiente. Pero Ramón Llull le hizo un aporte muy interesante para su tiempo. O sea, la idea de tener reglas sintácticas, que hayan ciertos operadores binarios, ternarios, la idea de la combinatoria, muy interesante para su época, y además que incorpora el concepto y que el sistema funciona a través de un concepto visual, es decir, de esa idea de que a través de ciertas rotaciones en este sistema yo pueda crear combinatoria y lo pueda mirar, lo pueda ver, no es tan solamente un sistema matemático, sino que un sistema geométrico. Eso es bastante interesante. De hecho, uno lo podría conectar incluso con la idea de la máquina automática de Turing, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos como máquina de Turing, que nos imaginamos una cinta infinita, ¿no? Y que hay un cabezal que se está moviendo de una celda a otra y va reescribiendo. Bueno, esa analogía con una máquina, uno también lo puede ver en la idea de Jules, ¿no? Este tipo de máquina, pero que es un disco que va rotando, ¿no? Yo vuelvo a repetir el tema de que busquen esa imagen del sistema de Ramón Llull en Google. Van a poder ver un poco este sistema, ¿no? de disco que va rotando con letras. Muy interesante. Así que bueno, me he centrado un poco más en Ramón Llull porque es un personaje mucho más desconocido. De Lightning se ha hablado tanto, ¿no? O sea, incluso con sus disputas con Newton para saber quién fue el verdadero creador del cálculo, ¿no? Pero Lightning fue un genio entre los genios, ¿no? O sea, tocó tantos temas, arrancó tantos temas, un polímata, ¿no? En todo sentido de la palabra. Y Ramón Llull también, ¿no? Era un personaje que de hecho tiene un libro que se llama El libro de la Orden de la Caballería, editado por Alianza Editorial y traducido por Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta español que yo lo he seguido bastante, también he leído algunas cosas de él.
Y que este librito, que lo tengo acá en mis manos, es bastante, tiene 100 páginas, lo encontré, lo leí hace unos 2 años atrás. Jamás me imaginé que Ramón Llull tenía algún tipo de conexión con la computación, ¿no? Entonces cuando vi algún artículo por ahí donde hacía la conexión de que Lightning citaba a Jules para empezar a construir su idea de lenguaje universal, claro, ahí hice la conexión, dice, wow, Ramón Llull entonces ha escrito sobre muchísimas cosas, porque este libro, el libro de la Orden de la Caballería, es un tratado, no sé si es un tratado, sino que es un libro más moral, en el sentido de cómo comportarse ante el mundo, ¿no? O sea, Ramón Llull era cristiano, entonces había mucho de ese pensamiento en él. Es un muy buen libro, de hecho, sea de paso entre paréntesis, yo recomiendo leer eso. A mí me gustan mucho los libros que son morales, en el sentido que es una filosofía mucho más práctica, ¿no? Que se involucra con el individuo, ¿no? O sea, sale a la calle y te dice un poco cómo tienes que comportarte, que es una relación muy cercana a lo que es la filosofía oriental, o sea, todo lo que es Lao Tse, Confucio, ¿no? No son filosofías netamente éticas, no son filosofía abstracta, racionalista, ¿no? De metafísica, sino que son más bien filosofías que te dicen cómo te debes comportar, cómo te debes comportar con tu vecino, con tu amigo, con tu pareja, etc., ¿no? Entonces son libros muy prácticos. Y quizás por eso también tengo mucha afinidad con el estoicismo. El estoicismo también es una filosofía que te dice un poco eso, ¿no? O sea, cómo comportarte en el mundo, ¿no? O sea, cómo reaccionar ante los distintos eventos, las distintas adversidades de la vida. Entonces son filosofías que, más que hablar sobre cuestiones epistemológicas y muy, muy profundas, son cuestiones que te dan recetas de cómo afrontar el día a día, ¿no? Entonces, claro, Ramón Llull escribía sobre esto ya, pero además escribía cuestiones que eran mucho más lógicas y que influirían en lo que es hoy en día la computación a través de Lightning, ¿no? Dos personajes interesantes que son parte de la historia de la computación, que son parte de la precomputación, ¿no? O sea, los personajes que pusieron algunas ideas en distintos lugares que después otros lo llevarían a realizar, ¿no? Por ejemplo, George Boole, ¿no? George Boole indudablemente sería uno de los grandes, ¿no? De los primeros que crearía a través de su álgebra todo este tipo de operaciones lógicas, ¿no? Que dicho sea de paso, no hay ninguna cita que George Boole haya leído a Leibniz. Algunos sospechan que sí, otros dicen que no, bueno, no sé, no está muy claro. Pero poco tiempo después de su trabajo de George Boole, empezarían ya a citarse mucho a Leibniz en temas de lógica, ¿no? Entonces, bueno, quizás seguramente lo leyó, ¿no? Pero bueno, muchas veces la historia del pensamiento, de las creaciones, es así, ¿no? Hay veces en la época, ¿no? Está en el clima, está en el ambiente, ¿no? Lo que viene, ¿no? O sea, si alguien no leyó a otro, de una u otra forma ya estaba en la sociedad, por así decirlo, que iba a surgir esa idea, porque era el momento, ¿no? Si no lo hacía uno, lo iba a hacer otro, ¿no? Así que bueno, me despido de este episodio. Les recomiendo que averigüen sobre la vida de Ramón Llull y de Gottfried Leibniz, que son personajes que influyeron en lo que hoy conocemos como computación. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de compartirlo y de suscribirse a este podcast. Nos vemos.